Millonario revela su inesperada transformación tras ver a una madre soltera compartir un solo plato de comida. Alejandro siempre había sido el rey de su mundo. Un millonario en un pequeño pueblo de México, su vida era una serie de negocios exitosos, reuniones interminables y lujos que estaban fuera del alcance de muchos. Sin embargo, al regresar de otra larga jornada, algo cambió. La plaza del pueblo lo recibió con sonidos cotidianos, risas, niños jugando, y entre todo eso, una visión que lo detuvo en seco. Clara, una madre soltera, sentada en el suelo, compartiendo un solo plato de comida con su pequeño hijo. Ella y el niño sonreían, disfrutando de ese momento de conexión, ignorando la dureza de su situación. Esa imagen, tan simple y tan llena de amor, se clavó en la mente de Alejandro. El contraste entre la felicidad genuina de Clara y su propia desidia emocional lo perturbaba. En su vida llena de billetes y estatus, había perdido de vista lo que verdaderamente importaba, la familia, el amor, la alegría sencilla. Su corazón, el mismo que había latido por la ambición, ahora se sentía pesado, ahogado en un vacío que no podía llenar con bienes materiales. Mirando a Clara, la vida de aquella madre soltera despertó en él una nostalgia que se convirtió en tormento. ¿Qué había sido de su propio hogar? ¿Dónde estaban sus risas? Caminó de regreso a su auto con la mente a 1000 por hora. La mirada de Clara lo seguía como una sombra, el deseo de ayudarla empezaba a crecer, pero ¿cómo hacerlo? Pensemos en todo lo que había logrado, su capacidad para influir y cambiar vidas. A menudo la usaba para llenar su cuenta bancaria. ¿Y ahora, por qué este dolor en el pecho? La ambición se había vuelto para él una prisión, y la resistencia opuesta a lo que intentaba sentir creaba un crisol de confusión y miedo. ¿Realmente podía hacerse amigo de la fragilidad humana? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificaba cada día. Cada vez que pasaba por la plaza, se sentía más atormentado al ver a Clara y su hijo. Su círculo social le cuestionaba, ¿qué te pasa, Alejandro? Esa gente no importa. Las palabras se clavaban en su corazón como espinas. La lucha interna era desgarradora, por un lado estaba su vida de lujo, la que todos envidiaban, y por otro, un anhelo indefinido por lo auténtico y lo significativo. Pero, ¿en qué dirección llevaría su deseo de redención si aquellos que habían sido sus amigos lo tachaban de loco? Cada vez que cruzaba miradas con Clara, se recordaba también a sí mismo. La angustia aumentaba, se sentía como un extraño en su propia vida. No podía ignorar que su madre había sido madre soltera, una mujer que había soportado sacrificios para darle lo mejor. Esa revelación lo sacudió, recorriendo su memoria, las noches oscuras, el silencio de la casa cuando ella se quedaba despierta, el sacrificio que había pasado desapercibido. La batalla dentro de él se tornaba cada vez más intensa. ¿Debería luchar por su nueva verdad o aferrarse al éxito superficial que lo rodeaba? La mirada de Clara lo desnudaba emocionalmente, y él estaba aterrado de lo que eso significaba. Una pregunta resonaba sin cesar: ¿podría arriesgar su mundo por un sentido de propósito que nunca había existido antes? La verdadera transformación parecía a la vez un faro de esperanza y un abismo oscuro, uno del que no sabía si podría escapar. Así, se adentraba en un laberinto donde cada elección tenía el peso de 1000 decisiones, y su corazón latiendo con un eco de incertidumbre lo llevaba hacia lo desconocido. Alejandro se encontró de pie en su apartamento, rodeado de lujos, pero la opulencia que una vez le proporcionó satisfacción ahora lo abrumaba. Miraba por la ventana, los rascacielos reflejando el ocaso en el horizonte. Sus ojos se perdían en las luces parpadeantes de su ciudad, un mundo donde el éxito se medía en billetes y reconocimientos, pero donde los ecos de risa y amor se habían desvanecido casi por completo. Su mente regresaba a la imagen de Clara y su hijo, y era como si la esencia de su vida anterior le reclamara desde la distancia. En esa noche estrellada, Alejandro decidió que necesitaba un cambio.
Había llegado a un punto de inflexión y sabía que su siguiente paso lo llevaría a la acción, pero ese primer movimiento parecía inalcanzable. La confusión en su pecho se transformaba en una presión, una necesidad de redirigir su energía. A menudo, el poder que había ejercido en sus negocios, manejando cifras estratosféricas y personas a su antojo, se sentía como un juego vacío al lado de lo que realmente quería, un propósito, un sentido de pertenencia. Al día siguiente, una inquietante determinación lo llevó a la plaza del pueblo, donde todo había comenzado. Clara lo vio llegar, sus ojos llenos de sorpresa y un dejo de recelo. ¿Qué lo impulsaba a acercarse? Alejandro respiró profundo. La incomodidad lo consumía, pero su intención era clara, quería ayudar. Hola, Clara, dijo, rompiendo el silencio que entre ellos se había instalado. ¿Puedo sentarme? Clara, evidente en su renuencia, asintió despacio. De inmediato, la conversación se tornó a un lugar incómodo para ambos. He estado pensando en ti y en tu situación, dijo Alejandro, buscando las palabras adecuadas. Me gustaría ofrecerte algo. El ceño de Clara se frunció, su desconfianza palpable. ¿Qué sabes de mi vida?, cuestionó, cruzando los brazos. Era claro que Clara no había tenido muchas experiencias positivas con las personas de su clase. Ambos sabían que había una brecha monumental de privilegio entre ellos. Es cierto, no sé mucho, pero lo que vi me hizo reflexionar. Mi vida se ha centrado en cosas que no tienen valor real. Te admiro, confesó, sus palabras cargadas de sinceridad. Pero quiero aprender más sobre ti, sobre lo que necesitas. Tras una breve pausa, Clara finalmente se decidió. ¿Por qué crees que necesitas aprender sobre nosotros? No somos un proyecto de caridad. La franqueza de ella lo golpeó. La discusión se intensificó, llevando a Alejandro a realizar una autoevaluación de sí mismo. A cada pregunta de Clara, él se sentía despojado de sus prioridades anteriores. Quizás esto no se trata de mí ayudando a alguien, sino de entender lo que significa vivir con propósito. No quiero seguir adelante sin ser consciente de lo que realmente importa, contestó, retando sus propios preconceptos y su afán de poder. La presentación de sus intenciones calmó un poco el aire tenso, y Clara accedió a compartir su historia. Fue un viaje a través de sus luchas, homogeneizado por su amor incondicional hacia su hijo. Alejandro escuchó embelesado, una chispa de conexión comenzaba a surgir entre ellos. Se dio cuenta de que en esas historias de superación, a menudo había una fortaleza que nunca había reconocido en sí mismo. Poco a poco, la realidad se volvía más clara. No solo era un deseo de ayudar, sino un impulso a transformar su propia vida. Había un camino hacia la redención, y la clave residía en estar dispuesto a reconocer su vulnerabilidad. Así, después de esos primeros intercambios, Alejandro se preguntó ceñidamente. Estaba en el umbral de un cambio, pero ¿sería capaz de atravesarlo sin desvanecerse en sus viejas creencias? Mientras la tarde se desvanecía a su alrededor, la certeza de que estaba al borde de una evolución personal lo llenó de una ansiedad renovada. La lucha apenas comenzaba, su vida de lujos parecía repentinamente ajena, y cada giro en su historia lo llevaba más cerca de una verdad que podría cambiarlo para siempre. Alejandro sabía que la búsqueda de su nuevo propósito había desatado un mar de preguntas, un viaje interior que pronto requeriría más que reflexiones. La vida lo había despojado de su comodidad, pero también lo impulsaba a conseguir más. La incertidumbre de su siguiente paso lo enfrentaba a una realidad cruda. ¿Tendría el coraje de arriesgarlo todo? El eco de los desafíos lo acompañaría en su nueva travesía hacia la autenticidad. Así, la semilla de la transformación había sido sembrada, pero el momento crucial aún estaba por llegar. Alejandro se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación que le resultaba extraña. Había pasado noches en vela analizando sus acciones, y especialmente la conversación con Clara seguía resonando en su mente. Los recuerdos de su viejo mundo de dinero y poder no lo abandonaban, pero sentía que había comenzado a rasgar el velo que lo había mantenido cegado a realidades más profundas. Sabía que debía actuar, que la mediocridad del día a día lo estaba disipando nuevamente en la niebla de su antigua vida. La vida de Clara lo latía como un tambor en su interior. La idea de tomar una acción significativa le dio un nuevo propósito. Debía involucrarse más y no simplemente ser un observador. Quería entender verdaderamente las luchas que Clara enfrentaba, no solo como un ejercicio de interés,
sino como una necesidad de conectar con la humanidad que había olvidado. En lugar de regresar a su lujosa oficina, se dirigió a un centro comunitario cercano, un lugar que había ignorado durante años. Allí, las paredes estaban llenas de carteles vibrantes que promovían la educación y la superación. Alejando la idea de que esto era una pérdida de tiempo, Alejandro se comprometió con la intención de aprender. Se inscribió como voluntario para ayudar en talleres de finanzas básicas. La experiencia lo confrontó de inmediato con su propia ignorancia. No era suficiente con entender los números, necesitaba comprender a las personas detrás de ellos. Durante sus primeros días en el centro, la interacción con los participantes lo retó de maneras inesperadas. Había hombres y mujeres de diferentes edades y orígenes, cada uno cargando sus propias historias, pero lo que más lo impactaba era el sentido de comunidad que emanaba de aquellos que más tenían que perder. Escuchar a otros compartir sus problemas y sus sueños le hizo notar cuán aislado había estado en su vida anterior. Un miércoles, mientras ayudaba a organizar una clase, un joven llamado Mateo se acercó a él. ¿Por qué estás aquí?, preguntó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La pregunta lo tomó desprevenido, y por un momento se sintió tenso. Vengo a aprender, respondió, aunque se dio cuenta de que eso no era suficiente. Lo que necesitaba en ese instante era una conexión genuina. Mateo siguió mirándolo. ¿Aprender qué? Si tienes éxito, ¿por qué no sigues solo con eso?, insistió. La confrontación lo hizo reflexionar sobre sus motivos verdaderos. El joven lo empujaba a explorar la sombra de sus decisiones pasadas. Porque creo que realmente no tengo éxito. Sé cómo manejar una empresa, pero no sé cómo ser humano, contestó con una vulnerabilidad que no había exhibido en años. Las palabras parecieron caer en un silencio esperado, pero a la vez liberador. Ese momento se convirtió en el catalizador para una autoevaluación más profunda. Alejandro comenzó a cuestionar sus creencias sobre el éxito y la riqueza. En conversaciones con Clara y las personas del centro, notó que el verdadero valor de la vida provenía de las conexiones reales y la empatía. Así, en cada taller se transformaba un poco más, cuestionando su identidad, su legado y el impacto que quería dejar en el mundo. Sin embargo, la lucha interna continuaba, y las viejas tentaciones de volver a la opulencia y la conquista empresarial lo acechaban. Después de una semana, la carga de esos pensamientos lo llevó a un callejón sin salida. Podía sentir una parte de sí mismo anhelando regresar al confort de su antigua vida, donde el éxito era tangible y medible. Y aún así, sabía que esa decisión lo alejaría de la evolución que había comenzado a experimentar. Mientras la culpa y el deseo chocaban en su interior, Alejandro se dio cuenta de que estaba en un momento decisivo. Era evidente que su viaje no podía ser solo sobre aprender a ayudar, sino sobre la necesidad de sanar él mismo. La crisis que enfrentaba ahora era formidable. No solo debía comprometerse con aquellos a quienes intentaba ayudar, sino también confrontar su propia percepción del poder. Con esos pensamientos en mente, se dirigió nuevamente a Clara, decidido a abrirse a ella de una manera que nunca había hecho antes. Pero, ¿qué pasaría si sus vulnerabilidades provocaban una reacción negativa? ¿Y si la verdad que estaba listo para desvelar lo dejaba más expuesto de lo que había estado antes? Aquella incertidumbre lo siguió mientras se acercaba a su casa, sintiendo una intensa expansión de sus emociones. El cambio estaba a la puerta, pero la pregunta permanecía latente. ¿Podría atravesar el abismo sin perderse en el camino? Con la mente despierta y los sentidos alertas, Alejandro se preparó para lo que podría ser la confrontación más desafiante de su vida. Su corazón palpitaba con la incertidumbre mientras caminaba hacia la casa de Clara. No sería fácil abrirse, exponer sus miedos y contradicciones. Hasta ese momento, había construido su vida sobre la imagen de un empresario exitoso, un hombre que controlaba su destino. Pero ese Alejandro estaba empezando a desvanecerse. Sin embargo, un destello de determinación le recordó que cualquier transformación verdadera requería valentía. Cada paso lo acercaba a la verdad que deseaba confesar. Sus pensamientos giraban entre la necesidad de ser honesto y el temor de ser juzgado. Había apostado por un cambio que lo llevaba al borde del abismo emocional, y no sabía si estaba listo para caer. ¿Aceptarían sus amigos, aquellos que conocieron a un Alejandro seguro y poderoso, al hombre vulnerable que ahora estaba tratando de emerger? Al llegar, sintió un nudo en el estómago. Llamó,
Y Clara abrió la puerta con esa calidez que siempre lo reconfortaba. Sin embargo, la atención que ella le dedicaba ahora se sentía pesada. Era un escrutinio que lo empujaba a hablar, y al mismo tiempo, lo mantenía cautivo en su silencio. «Hola, Alejandro. ¿Cómo has estado?», preguntó ella, su tono rebosante de genuino interés. Él sonrió, pero el peso de la verdad lo aprisionaba. Cada palabra parecía una tarea monumental. He estado reflexionando, comenzó, con la voz un poco entrecortada. El impacto emocional de aquellas simples palabras resonó en su interior. Clara lo miró expectante, y él sintió como el aire se volvía más pesado. Era más que abrirse sobre su vida, era liberar sus inseguridades y debilidades. No sé cómo explicarlo, cuesta encontrar sentido a lo que he hecho hasta ahora. Siento que me he perdido en mi búsqueda de éxito, y estoy empezando a dudar de qué significa realmente, confesó, y entonces, las palabras fluyeron de su boca como rivieres debilitadas tras un diluvio. Mientras hablaba, el pudor se desvanecía de su ser. Clara parecía comprender cada matiz de su lucha, su mirada no era de juicio, sino un refugio de empatía. A medida que compartía sus dudas sobre su vida pasada, el miedo comenzó a transformarse en una especie de liberación. Él se había convertido en un prisionero de sus propias aspiraciones, y ahí, frente a Clara, empezó a desmantelar las cadenas invisibles que lo mantenían atado. ¿Y si te digo que se puede redefinir el éxito?, sugirió Clara suavemente, su voz llenando el vacío que había dejado su confesión. Quizás no se trata tanto de lo que posees, sino de cómo impactas a los demás. Esa afirmación rebotó en su mente, resonando con la verdad que estaba empezando a comprender. Alejandro empezó a cuestionar si su antiguo definicionismo sobre el éxito estaba meramente arraigado en poder, patrimonio y reconocimiento. Sin embargo, una sombra de preocupación lo invadió. ¿Acaso sería capaz de preservar esta nueva comprensión en un mundo que veneraba el dinero? La lucha por encontrar su lugar empezaba a pesarlo nuevamente, pero estaba decidido a no desviarse de su camino. Mientras terminaron de hablar, Alejandro sintió un renovado sentido de determinación. Era evidente que estaba en un umbral entre dos mundos, el de sus antiguas ambiciones y el de sus nuevas aspiraciones. Sin embargo, en él subsistía una inquietante incertidumbre. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar las tentaciones que lo esperaban en su antiguo entorno? Con esa pregunta resonando en su mente, Alejandro miró a Clara. Un nuevo camino se abría ante él, pero el verdadero reto sería permanecer en él. La lucha por su identidad y su renacimiento apenas comenzaba, y el horizonte se tornaba más dinámico. Ahora, más que nunca, sentía que la transformación real iba más allá de un simple deseo de ayudar. Era un compromiso profundo consigo mismo, que lo llevaría a aceptar no solo su pasado, sino también a abrazar el futuro que le esperara. Pero, al final, ¿sería capaz de resistir las viejas tentaciones que acechan en las sombras de su pasado recién recuperado? Los días siguientes a su conversación con Clara se convirtieron en un campo de batalla interno. Alejandro se encontraba atrapado entre la reciente epifanía y la cruda realidad de su vida cotidiana. Cada mañana, al despertar, la presión del reloj lo recordaba que el tiempo era un lujo que no podía permitirse. Su mundo empresarial seguía girando a toda velocidad, requiriendo decisiones rápidas y certezas que ahora le resultaban esquivas. Mientras se duchaba, sus pensamientos se agolpaban. La visión de éxito que había tenido durante años se desdibujaba y con ello, sus propios deseos. Descubrir cuánto había estado en función de una imagen lo llenaba de inquietud. Comenzó a cuestionarse si sus momentos de brillo y logros materiales hablaban realmente de quién era él, o si eran meras capas sobre su verdadero ser, ese que temía que podía no ser suficiente. En su oficina, la presión aumentaba. Sus colegas parecían no notar su confusión. Continuaban empujándolo hacia contratos lucrativos y asociaciones estratégicas que, aunque atractivas, solo intensificaban su malestar. Cada decisión que tomaba se sentía como una traición a su propia resolución de cambiar. No podía seguir siendo el mismo Alejandro que deslizaba su tarjeta en restaurantes de lujo o cerraba tratos solo, por su prestigio. Fue entonces cuando asistió a una reunión de alta dirección que lo llevó al límite. Uno de sus socios, un hombre que siempre había admirado, presentó una idea que implicaba unas prácticas altamente cuestionables, pero que prometían reducir costos de forma significativa. La presión era palpable. Todos en la sala miraron a Alejandro,
esperando su aprobación. Sentía el ardor en su estómago, atrapado entre la ética y la ambición. La voz en su cabeza clamaba en contra, recordándole su comprometido deseo de cambiar. ¿Realmente queremos construir una empresa que viva a costa del engaño? Pensó mientras el resto de la sala asentía con entusiasmo. Sus palabras en contra de la propuesta se atascaban en su garganta. ¿Qué dirían de él? ¿Lo considerarían un obstáculo? Finalmente, las palabras brotaron, aunque dubitativas, y se enfrentó a su equipo. No creemos que debamos tomar ese camino. Si queremos ser exitosos, debe ser de manera íntegra. La sala se quedó en silencio, las miradas se volvían hacia él con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Las caras de sus colegas reflejaron la incomodidad, pero el momento se sentía liberador. Salió de la reunión con una mezcla de nervios y alivio. Había expuesto su nueva filosofía de vida, pero lo más importante, había tenido el coraje de ser fiel a sí mismo. A medida que los días avanzaban, comprendió que esa pequeña victoria era solo el primer paso en una travesía mucho más ampliada. Cada día en la oficina se convertiría en un campo de pruebas para su nuevo enfoque, cada solicitud de contrato, cada interacción empresarial, serían oportunidades para demostrar que se puede tener éxito sin sacrificar sus principios. Con el tiempo, Alejandro se sintió más fuerte, más alineado. Sin embargo, un eco persistente lo inquietaba. ¿Estaría preparado realmente para los desafíos que vendrían? La balanza entre el viejo y el nuevo Alejandro estaba en constante movimiento, y el peso de su pasado nunca estaba realmente lejos. Al final de la semana, mientras reflexionaba sobre lo vivido, recibió un correo electrónico inesperado que lo dejó helado. El mensaje contenía una oferta que prometía catapultar su carrera a nuevas alturas, pero a un costo que desdibujaba todas las nuevas líneas que había comenzado a trazar. En su cabeza, un grito resonó, el momento de la verdad había llegado. ¿Sería capaz de rechazar lo que tanto había deseado sin dejarse llevar por el miedo y la tentación? Los días pasaron con una tensión palpable en su interior. Alejandro no podía quitarse de la cabeza la oferta que había recibido. Las palabras en el correo electrónico resonaban como un eco en su mente, desafiando cada decisión reciente que había tomado. Un contrato multimillonario, con comisiones que convertirían cualquier deseo material en una realidad inmediata. Pero el lado oscuro de la oferta era claro: compromisos éticos que desdibujaban su integridad y valores fundamentales. Reflexionó sobre su pasado, su diseño de vida. Había trabajado incansablemente para llegar a donde estaba, pero ahora el precio de su éxito personal parecía demasiado alto. En el silencio de su oficina, se sentó frente a su computadora, un destello de deseo y aversión cruzando su mente. Sabía que aceptar la oferta significaría un avance profesional sin igual, pero podría arruinar cualquier intento de redefinirse a sí mismo. Decidió buscar refugio en su antiguo hobby, la escritura. Durante años, había dejado de lado su pasión por plasmar pensamientos y sentimientos en papel, pero ahora sentía que podía encontrar claridad a través de las palabras. Pasó horas construyendo relatos donde la integridad y la ética brillaban por encima de cualquier objetivo económico. Era como si buscara respuestas no solo para su vida profesional, sino también para su ser interior. Pero la tentación persistía, acechando en la sombra de sus pensamientos. Durante las noches, se despertaba en medio de la oscuridad, enfrentándose a sudoraciones frías por la disyuntiva que se cernía sobre él. ¿Sería un cobarde si decidía dar la espalda a la oportunidad? La duda se instaló como un peso en su pecho, intensificándose cada día más. Una tarde, armado de valor, decide hablar con Clara, su confidente. En una pequeña cafetería, lejos del bullicio empresarial, compartió su dilema. Su voz tembló mientras relataba los detalles de la oferta. Las miradas de curiosidad de quienes los rodeaban parecían burlarse de su confusión. Clara, fiel al rol que había asumido, lo escuchó atentamente y luego simplemente dijo: a veces, la verdadera grandeza se mide en lo que estamos dispuestos a dejar ir. Las palabras la marcaron, como un golpe de realidad. Era capaz de soltar lo que había construido a expensas de lo que realmente quería ser. La conversación impulsó a Alejandro a un estado de introspección profundo. Pasó la tarde pensando en sus valores y en lo que realmente le importaba. En una inesperada revelación, comprendió que no solo se trataba de rechazar o aceptar la oferta, se trataba de decidir quién quería ser en un mundo que tantas veces abrazaba lo superficial. A partir de esa charla,
Comenzó a aplicar filtros a su día a día, cuestionando cada acción y decisión en términos de sus nuevos principios. La presión de sus colegas y la cultura empresarial en la que había estado inmerso ya no tenía el mismo peso. Se convirtió en un defensor de su ética en cada interacción. No obstante, cada pequeño triunfo era seguido por más pesadumbre. Había ganado también la resistencia a las críticas. Sin embargo, las dificultades no cesaban. La presión interna crecía a medida que la fecha de respuesta para la oferta se acercaba. Había atravesado un largo camino de autoconocimiento y crecimiento, pero no podía evitar preguntarse, ¿era realmente suficiente? ¿Podía mantenerse firme ante una oferta que atrapaba a muchos, incluida la visión del éxito que había tenido tantas veces? Una mañana, mientras contemplaba el horizonte desde su ventana, un nuevo correo llegó. La línea de asunto destacaba con claridad, última oportunidad. Su corazón se aceleró. Las opciones podían convertirse en una trampa, o en un sendero hacia su verdadero yo. Alejandro respira hondo, sabiendo que esta vez no era solo cuestión de trabajo, sino de autenticidad. ¿Qué camino elegiría? ¿Sucumbiría a la tentación o se levantaría como el hombre que deseaba ser? El eco de la decisión reverberaba en su mente. El fin y el principio estaban más cerca de lo que pensaba. Con el pulso acelerado, Alejandro se sentó ante su computadora, el cursor titilando en la pantalla en un parpadeo constante. La oferta se alzaba como un faro, prometiendo riqueza y estatus, pero también una sombra que amenazaba con oscurecer todo lo que había construido. Su mente estaba en un torbellino, la posibilidad de una vida diferente lo atraía, pero el precio a pagar era la esencia misma de su ser. Tomó una respiración profunda y en lugar de abrir el correo, comenzó a escribir. En la blanquitud de la pantalla, trazó las palabras que sintetizaban su conflicto interior. Consistency se convirtió en un mantra en su mente. Referencias a la lealtad, la integridad y a la imagen que deseaba proyectar. El ejercicio no solo le permitió articular sus inquietudes, sino que se sintió como un pequeño acto de rebeldía contra las fuerzas que lo empujaban a ceder. Cada palabra escrita se convertía en un ladrillo en la muralla de autodefinición que estaba construyendo. Esa tarde, decidió salir a caminar. Reconocía que el movimiento físico podía ofrecerle una nueva perspectiva. Caminó sin rumbo, dejando que los pensamientos fluyeran. En ese trayecto, observó una escena sencilla, una madre soltera y su hijo, riendo juntos en un parque. La madre, con una sonrisa genuina, parecía feliz a pesar de las innegables dificultades a las que se enfrentaba diariamente. El niño, con su risa fresca y despreocupada, iluminaba el entorno. Fue un cuadro que profundizó su introspección. ¿Cuánto valía realmente la felicidad? ¿Era el éxito financiero la única métrica? A medida que continuaba su paseo, su mente se llenó de analogías con su propia vida. Esa madre, ejemplificando fortaleza, había encontrado alegría en lo simple, mientras que él luchaba por la validación de su éxito en otros términos. Se sintió abrumado por la disonancia entre esos valores y los que había estado persiguiendo sin duda. No quería que la búsqueda de un logro material, que podría no llenarlo, le hiciera perder de vista la verdadera esencia de la felicidad. Con ese pensamiento resonando en su interior, decidió enrutar su camino de regreso a la oficina, esta vez con resolución. Necesitaba tomar acción. Un sendero de éxito que abrazara no solo el logro económico, sino también la riqueza del significado se tornaba cada vez más claro. La escritura, su pasión durante tantos años, necesitaba salir del armario y ser el escenario donde pudiera explorar no solo su autenticidad, sino su propuesta al mundo. Se sentó nuevamente frente a la computadora, esta vez más decidido. Durante horas, trabajó en un artículo que exploraba temas de ética profesional y la importancia de la autenticidad en el trabajo. Su pluma o más bien su teclado se movió con fuerza y pasión. En cada palabra, un fragmento de sí mismo encontraba salida. Se propuso publicar el trabajo en una plataforma influyente, una forma de compartir su nuevo enfoque. La noche llegó, pero su definición de éxito aún flotaba entre sus pensamientos. Optar por el camino de la autenticidad, si bien era valiente, no era inevitable. La fecha límite de respuesta a la oferta se acercaba cada vez más, presionando como un yugo invisible sobre sus decisiones. Al cerrar la sesión, un mensaje de Clara apareció en su teléfono: ¿has tomado una decisión? Un amigo mío dice que un nuevo día trae una nueva luz.
Aquellas palabras le hicieron sentir un zumbido en el pecho. Era cierto. Cada día le ofrecía la oportunidad de redefinir su camino. Aún así, la sombra de la oferta continuaba merodeando. Con el corazón latiendo desbordante, Alejandro se preguntó qué decisión tomaría al despertar. ¿Podría finalmente despegar las cadenas de la duda? Esa certeza de que el reloj corría, le dio un nuevo enfoque. La decisión se aproximaba, y con ella, un nuevo capítulo de su vida que podría significar una transformación radical. Mientras apagaba las luces, una pregunta se asomó en su mente: ¿qué haría cuando comience el día nuevamente? La incertidumbre, en lugar de asustarlo, le ofrecía un destello de oportunidades. La luz del nuevo día se filtraba a través de las cortinas, iluminando el cuarto y revelando las huellas de una noche de pensamientos intensos. Alejandro se desperezó, sintiendo la presión de la decisión inminente sobre sus hombros, como un abrigo pesado que ya no deseaba llevar. La oferta seguía siendo un eco persistente en su mente, pero hoy había una chispa diferente. Era el momento de actuar. Preparó un desayuno frugal, un gesto simbólico para recibir el día con un enfoque nuevo. Mientras masticaba lentamente, reflexionó sobre su papel en el mundo. Su carrera había sido un ascensor que lo llevó a niveles que muchos codiciarían, pero ¿cuánto había sacrificado? La imagen de la madre del parque seguía viva en su mente, instándolo a definir el éxito en términos más humanos. Sin un plan claro, se sentó frente a su computadora otra vez. Sin embargo, esta vez no podía concentrarse en su artículo. Las palabras se perdían en la bruma de sus pensamientos, como si su mente estuviera enredada en un telar de incertidumbre. Decidió cambiar de enfoque. En lugar de escribir, abriría su corazón. Comenzó un diario, un espacio personal donde cada palabra significaba una confesión, una liberación. La escritura se volvía ahora un refugio, un lugar donde sus miedos y esperanzas se entrelazaban. La página en blanco se convirtió en un espejo de su tomo interior, haciendo eco de sus dilemas más profundos. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por una vida que le prometía riquezas materiales? A medida que sus pensamientos fluyeron, se hizo evidente que la autenticidad que tan fervientemente había decidido cultivar exigía acción inmediata. Las palabras escritas tomaron forma: el éxito es un camino que se mide por la satisfacción personal, no por el tamaño de tu cuenta bancaria. Su afirmación resonó en él con una claridad inesperada. Fue entonces que la idea de conectarse con su red profesional emergió en su mente. ¿Por qué no buscar a aquellos que admiraba? Decidió contactar a algunos colegas y amigos en la industria, aquellos con los que se sentía cómodo y, quizás, vulnerable. Redactó un correo, donde compartió su proceso de reflexión y su deseo de colaborar, no solo para compartir conocimientos, sino para crear algo significativo. A medida que presionaba enviar, sentía como si cada palabra fuera un ladrillo que lo acercaba más a su propia sanación. Día tras día, Alejandro se sumergió en esta nueva rutina de autoexploración y conexión. Lo que había comenzado como una lucha interna, se transformó en un diálogo abierto con profesionales que también buscaban la autenticidad en sus vidas. En cada intercambio, se dio cuenta de que no estaba solo. Le sorprendió la cantidad de personas que luchaban con dilemas similares, buscando el equilibrio entre el éxito y la satisfacción personal. Esa red de apoyo comenzó a nutrirlo, dándole nuevas perspectivas que resonaban con su propio sentido de identidad. Una semana después, uno de esos colegas, Gabriela, lo invitó a un seminario sobre liderazgo ético. La idea de estar rodeado de visionarios y pensadores compartiendo su enfoque renovado sobre el trabajo lo llenaba de expectación. Sin pensarlo dos veces, aceptó la invitación. La oportunidad se presentaba, casi como un faro que guiaba su camino. En un rincón de su mente, la fecha límite para la oferta seguía acechando, pero en vez de paralizarlo, lo impulsaba a actuar más decisivamente. Alejandro estaba en un proceso de replanteamiento profundo, reconstruyendo no su trayectoria profesional, sino su propio ser. Cuando el día del seminario llegó, la ansiedad se mezcló con la emoción. La idea de estar en una sala llena de personas auténticas alimentaba su determinación. A medida que se acercaba el lugar, una nueva pregunta se instaló en su corazón. ¿Podría aprovechar esta oportunidad para dar aún más un paso hacia su nueva vida? Al mirar hacia el umbral del lugar, su pulso se aceleró. Sabía que lo que estaba en juego era más que una elección laboral, era una nueva versión de sí mismo.
La transformación que había estado estrenando lo esperaba, justo al otro lado de la puerta. ¿Sería hoy el comienzo de su renacer personal y profesional? La verdad, y su decisión final, estaban a un solo paso. El ambiente dentro del seminario estaba cargado de energía creativa. Al cruzar la puerta, Alejandro se vio rodeado de profesionales con miradas decididas, cada uno cargando su historia y sus desafíos. El ruido de las conversaciones aún se deslizaba por el aire, pero el momento en que sus ojos encontraron a Gabriela, sintió que la conexión con su red era más profunda de lo que había anticipado. Ella lo saludó con una sonrisa cálida, y en ese instante, una chispa de confianza se encendió en su interior. Tomó un asiento en la primera fila, decidido a absorber cada palabra del orador principal, un pionero en liderazgo ético que había forjado un camino notable no solo en su industria, sino también en el desarrollo de un entorno laboral que priorizaba el bienestar humano. A medida que el orador hablaba, Alejandro sintió que su propia vida profesional se desmenuzaba, cada fragmento resonando con una verdad que había eludido su comprensión durante años. El discurso se centraba en cómo la autenticidad y la vulnerabilidad podían ser herramientas poderosas en el liderazgo. El miedo a ser vulnerables nos limita, dijo el orador. Solo al aceptar nuestras imperfecciones, podemos construir conexiones reales y, por lo tanto, crear un entorno más humano y colaborativo. Alejandro escuchó, casi hipnotizado, cada palabra se sentía como un eco de su reciente viaje personal. La idea de que su vulnerabilidad, el mismo rasgo que había intentado ocultar durante tanto tiempo, podría transformarse en su mayor fortaleza empezaba a tomar forma. Después de la charla, el auditorio se inundó de discusiones animadas. Alejandro se unió a un grupo que debatía sobre cómo implementar un liderazgo más humano en sus respectivas áreas laborales. A medida que participaba, empezó a compartir su experiencia. Al hacerlo, sintió como una confianza renovada empezaba a brotar en él. Las dudas que una vez habían nublado su pensamiento ahora parecían insignificantes, y cada vez que compartía sus reflexiones, sus palabras se sentían auténticas y poderosas. Fue un intercambio energético, lleno de ideas frescas y perspectivas desafiantes. Cada conversación lo empujaba a considerar formas innovadoras de repensar su carrera. En un momento decisivo, Alejandro se encontró hablando con un ejecutivo de una corporación que había hecho un compromiso público con la sostenibilidad. La conversación resultó en una invitación para explorar colaboraciones que no solo beneficiarían a su empresa, sino que también transformarían la forma en que los empleados experimentaban su trabajo. Era una oportunidad dorada que resonaba profundamente con el nuevo camino que había decidido tomar. Sin embargo, mientras la emoción del seminario culminaba, también se instalaba una sombra de inquietud. La fecha límite para la oferta seguía acechando, transformándose en un símbolo de la pesada carga que una vez sintió. Alejandro comprendió que debía decidir, podría acomodarse a la seguridad de su posición actual, o podría arriesgarse a embarcarse en lo desconocido y potencialmente revolucionario. Al salir del edificio, la luz del sol del atardecer abrazó su rostro, y por un momento se perdió en sus pensamientos. Esa decisión no solo afectaría su futuro profesional, sino que marcaría el verdadero comienzo de su transformación interna. Cuando sus pasos se dirigieron hacia el metro, la ansiedad y la determinación se entrelazaron en su pecho. Al llegar a casa, se sentó con su diario frente a él, y mientras trazaba sus pensamientos, una frase comenzó a tomar forma en su mente, en la intersección entre el miedo y la pasión. Se encuentra mi verdadero destino. La idea le erizó la piel, estaba listo para enfrentar su realidad, pero el miedo a lo que vendría era palpable. La pregunta que lo acompañaría en cada jornada futura, resonando como un mantra desafiante, era, ¿podría realmente permitirse ser auténtico en una industria que idolatraba la superficialidad y el éxito a cualquier costo? La respuesta parecía enredada en sí mismo. Lo que comenzó como un seminario de liderazgo se había transformado en un viaje de autodescubrimiento que lo conduciría al punto de no retorno. La expectativa por el siguiente paso lo esperaba, pero jamás podría imaginar las consecuencias que sus decisiones traerían consigo. ¿Tendría la valentía de abrazar lo desconocido? Alejandro se despertó aquella mañana con una serenidad inesperada. La noche anterior había estado llena de reflexiones y sueños sobre conexiones genuinas y el auténtico significado del éxito. Su decisión de rechazar la oferta tentadora lo había liberado de una carga que lo llevaba años arrastrando. Con cada paso que daba hacia un futuro renovado, se sentía más ligero, la imagen de Clara y su hijo seguía viva en su mente,
recordándole que la vida se trataba de más que solo acumular riquezas. La gratitud por su despedida de la vida superficial comenzaba a forjar en él un nuevo sentido de identidad. Sin embargo, la transformación no estaba exenta de desafíos. Aquella tarde se reunió con Clara en la plaza, decidida a compartir su decisión y comenzar un nuevo capítulo que podría involucrarla. Había anhelado ese momento, quería que ella supiera que su vida había sido inspiradora y que había cambiado su rumbo para siempre. Al verla, una voz interior le decía que su conexión había sido una revelación, una fuerza bruta que lo empujaba a ser un agente de cambio en su comunidad. Clara, comenzó, sintiendo que sus palabras eran una mezcla de vulnerabilidad y determinación. He tomado la decisión de seguir un camino que me permita ayudar a otros, como tú lo haces cada día con tu hijo. Rechacé la oferta que me ofrecía riquezas y poder, porque quiero ser parte de algo más grande que mí mismo. Los ojos de Clara se iluminaron, y él pudo ver el brillo de orgullo en su mirada. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó, con la calidez que siempre la había caracterizado, cargada de sorpresa y curiosidad. Alejandro sonrió, sintiendo como un nuevo propósito formaba parte de su esencia. Quiero emprender un proyecto que conecte a empresarios y personas en situaciones vulnerables, donde podamos educar y compartir recursos. La reacción de Clara fue instantánea. Eso es increíble, Alejandro. Necesitamos voces poderosas que aboguen por el cambio. En su corazón, Alejandro sintió que había tomado la decisión correcta. La posibilidad de construir puentes en lugar de muros comenzaba a tomar forma en su mente. Sabía que su experiencia profesional y su nuevo enfoque auténtico podrían marcar la diferencia. En las semanas siguientes, la vida de Alejandro dio un giro radical. Se dedicó a aprender más sobre el trabajo comunitario, se inscribió en cursos de desarrollo social y se convirtió en voluntario activo en diferentes iniciativas. De un líder de negocios, había pasado a un líder de propósito. Sus días ahora estaban llenos de intercambios significativos y historias de superación. Una tarde, mientras preparaba una charla sobre la importancia de la empatía en los negocios, sintió una oleada de orgullo al recordar sus antiguas ambiciones y los pasos que había dado para cambiar su perspectiva. Sus viejos colegas y amigos estaban sorprendidos por su cambio, muchos incluso lo cuestionaban, pero él ya no necesitaba su validación. Su mirada estaba enfocada en el impacto que podía tener. El verdadero reconocimiento llegó un día cuando recibió una llamada de una organización sin fines de lucro que le ofrecía ser miembro de su consejo directivo para ayudar a implementar sus programas empresariales. Era una validación que nunca había buscado, una manera de integrar las habilidades que había cultivado y unirlas con su lucha personal por un propósito. Alejandro aceptó con gratitud. Tras varios meses de arduo trabajo, un nuevo proyecto vio la luz, un programa que empoderaba a jóvenes emprendedores en las comunidades vulnerables de la región. La primera conferencia que organizó fue un éxito rotundo, donde cientos de personas se reunieron para compartir, aprender y crear conexiones. La alegría y el sentimiento de comunidad que lo envolvieron mientras veía a las personas tomar la palabra y compartir sus sueños fue incomparable. Finalmente, en una noche estrellada, Alejandro se sentó en su terraza, reflexionando sobre el camino recorrido. Había alcanzado no solo una transformación personal sino un reconocimiento auténtico dentro de su comunidad. Su vida había cruzado las fronteras del éxito financiero para alcanzar un significado más profundo y satisfactorio. El eco de las risas en su casa, los recuerdos de las historias compartidas y el sentido de pertenencia lo envolvieron con un profundo agradecimiento. Alejandro había conquistado su propio laberinto interior. Había logrado despojarse de la máscara del éxito superficial y había encontrado el verdadero propósito en su vida. La ambición había cambiado de enfoque, del egoísmo a un deseo genuino de hacer el bien. Hoy, Alejandro es un líder comunitario, un mentor y un impulsor del cambio, dedicando su vida a fomentar conexiones significativas y a demostrar que el verdadero éxito se mide en la huella que dejamos en los demás. Su historia es un recordatorio poderoso de que, a veces, los caminos más inesperados llevan a las transformaciones más significativas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un poderoso me gusta, ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de algo significativo.